Buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí, estamos muy bien de audio. Me voy a quedar acá porque no quiero tapar la pantalla, pero tampoco se nos va la vida con la pantalla. Quiero arrancar por acá. En 1984, el escritor Italo Calvino es invitado por la Universidad de Harvard a dar 6 conferencias. Es una cátedra, él tiene la posibilidad de hablar de lo que quiera con la vaga noción de poetry. Le dicen, bueno, haz lo que quieras. Italo Calvino lo que hace es proponer 6 conferencias con propuestas para el próximo milenio desde la literatura. Dice, quiero plantear los valores que la literatura debería darle al siglo XXI. Esta charla se inicia con una conferencia sobre la levedad. Dice, el mayor valor que la literatura tiene para darle al siglo XXI desde 1984 es la levedad. Hay que decir que Italo Calvino escribió 5 conferencias y murió antes de llegar a la 6ª. No llegó a dar ninguna de esas. Pero su mujer encontró 5 conferencias encuadernadas en su mesita de luz y tiempo después la publicó, ¿cómo es? Salamandra no, ¿quién lo había publicado? Ciruela. Ciruela publicó una edición hermosa y arranca la conferencia de la levedad con este párrafo que es precioso. Dice, tras 40 años de escribir ficción, tras haber explorado distintos caminos y hecho experimentos diversos, ha llegado el momento de buscar una definición general para mi trabajo. Propongo esta. Mi labor ha consistido las más de las veces en sustraer peso. He tratado de quitar peso a las figuras humanas, a los cuerpos celestes, a las ciudades. He tratado sobre todo de quitar peso a la estructura del relato y el lenguaje. Me parece una visión increíble de su trabajo. Italo Calvino es un nombre gigante de la literatura italiana que podemos asociar a la relectura de los clásicos, por ejemplo, o a obras tremendamente experimentales. Pero arrancar con la levedad como valor me pareció no solo buenísimo para volver a ver la obra de Calvino, sino para pensar en mi propio trabajo. Y en el trabajo que la mayoría hace, que es sobre todo sustraer peso. Yo en gastropolítica, que es por lo que muchos de ustedes me conocen, siento que no hago otra cosa que sustraer peso. Agarro historias con millones de aristas, agarro textos de historiadores, antropólogos y les sustraigo peso. Saco, hasta llegar a la mínima expresión, a la versión más leve que pueda extenderles a ustedes. Y Harvard no me llamó nunca para hacer una conferencia sobre gastropolítica y la levedad. Digo, yo estoy vivo, Calvino, no, por favor. Entonces, ¿qué es lo que se hace ante esos casos? Dar un paso adelante y hacer las charlas. Si Harvard no te invita, venimos al Sonora y hacemos estas 6 charlas que nadie me pidió. Y no va a ser sobre la levedad porque ya Calvino lo hizo y no voy a mejorar lo que escribió Calvino. Así que mi primer charla que nadie me pidió es sobre los hombros. Tengo mucho para decir sobre los hombros. Quiero compartir con ustedes muchos pensamientos en torno a los hombros que tengo. Y para comenzar me voy a apoyar no en Carver, esta charla se titula A hombros de Carver, sino en un crítico cultural japonés que se llama Michitaro Tada. Es un crítico cultural que sacó un libro llamado Karada, el cuerpo en la cultura japonesa, que me parece fascinante. Es un escritor, uno dice crítico cultural japonés, piensa en algo muy, muy denso, pero es muy leve, o sea, es realmente muy gracioso. Y tiene una noción sobre los hombros que me pareció hermosa. También la quiero compartir, dice, comencé a escribir estos ensayos variados hace bastante, temprano en mi carrera. Ni bien los editores vieron los primeros textos, me rogaban, kata no, koranai no, no poner hombros tensos. Es decir, me pedían una escritura que no generara tensión en los hombros, expresión idiomática japonesa que en realidad alude al estrés o al nerviosismo. En la opinión de los editores, mis ensayos exigían cavilaciones tan arduas e intrincadas que uno no podía sino terminar con los hombros completamente contracturados. Y esta es una noción que siento análoga a Calvino y también análoga a lo que tanto yo hago como muchos de los que están acá hacen. Esta cuestión de sacarle la atención a los hombros del que escucha. Esta cuestión de esforzarse en lo máximo para generar esa levedad de hombros. Y ese no es Michitaro Tada, un crítico cultural que se ve así, la verdad sería magnífico, pero es un samurái X de un banco de imágenes que encontré. Y Michitaro Tada une esa noción de los hombros con los samuráis. Dice,
Entre las vestimentas habituales de un guerrero samurái había una prenda llamada el kamishimo. El kamishimo endereza los hombros y otorga un aspecto imponente y decoroso al que lo viste, permitiendo que los hombres jóvenes pudieran ir por la calle pavoneándose con aquellos hombros rectos a lo grande. No, todos tenemos esa imagen de los samuráis. Y a mí ese samurái me hace pensar no en Japón, sino en Paraguay. Pienso en José Luis Chilavert. Admítanlo, ¿no esperaban encontrar a Chilavert en esta charla? Bueno, ahí tenemos a José Luis Chilavert. José Luis Félix Chilavert, golero paraguayo, ya era muy reconocido a mitad de los 90, pero en un momento lo que era más reconocible de Chilavert para mí, niño y golero, y más admirable, era su bulldog, ¿no? Ese bulldog, esa época en que los goleros tenían su propia camiseta, esa camiseta customizada. En este caso, había un diseñador argentino que le ofreció poner el bulldog en su camiseta. Había comprado en Estados Unidos los derechos del bulldog. Dijo, Chilavert es la persona perfecta. Primero fue Monzón, el boxeador, y luego se lo dio a Chilavert. Y dijo, no basta con eso. Chilavert era un tipo, una personalidad enorme, tan enorme como su peso. Era un golero muy redondito, no era un físico, no era un armario. Dice, ¿cómo puedo redondear la imagen de un tipo amedrentador en el área? Bueno, usando la técnica de los samuráis, hombros anchos. Entonces generó este vestuario, esta camiseta de golero, que es del Clausura 96, si no me equivoco, con esas hombreras que no usaba ningún otro golero en esa época. Los hombros como expresión de amedrentamiento, de guerrero. No voy a hacer con Chilavert, no se asusten, esto no se llama a hombros de Chilavert, sino a hombros de Carver. Así que voy a ir a Raymond Carver. Muchos de ustedes deben haber leído a Raymond Carver, muchos de ustedes no tienen idea de quién es Raymond Carver. Sepan sobre todo que muchos periodistas, editores, productores de radio le deben muchísimo a Raymond Carver sin haberlo leído, porque si yo saco ahora una nota sobre las tortillas y no se me ocurre un título, fácilmente podemos ponerle ¿de qué hablamos cuando hablamos de tortillas? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fibromialgia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de...? O sea, es como el atajo perfecto de alguien que no sabe titular, y todo eso viene ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Un libro de cuentos de Raymond Carver. Raymond Carver yo lo empecé a leer a partir de este preciso libro que tengo en las manos a los 15 años. En esa época empezaba a dar vueltas en torno a la biblioteca de mi padre, ver las cosas que me interesaban, y generalmente cuando había un libro de anagrama yo sentía que había una posibilidad de cierto riesgo, como una literatura que, a diferencia de muchas de las cosas que tenía mi padre, se alejaba de los hombros tensos, se acercaba a ciertos temas que me gustaban, y Raymond Carver me enloqueció en la primera página de esta colección de cuentos, 3 rosas amarillas, que no es de los libros más citados de él, y es de los últimos que publicó, porque había un personaje que ya en la primera página fumaba porro porque no aguantaba ir a ver a su madre. Digo, wow, mi padre tiene libros donde los personajes fuman porro. Y bueno, seguí con Carver, me maravillaron los cuentos, pero me maravillaron desde la intuición. Un adolescente de 15 años que lea Carver encuentra una ventana sobre la vida e intuye muchas cosas. Alguien de 39 años que lea Carver ya vive en un cuento de Carver. O sea, hacerse grande es hacerse personaje de Carver. Los cuentos de Carver incluyen no solo personajes rotos, sino sobre todo personajes y situaciones donde la vida se devela como esa cosa que está eternamente sostenida por hilos muy finos. Uno cree que tiene las cosas bien amarradas, con cuerdas, que está sobre estructuras muy firmes, y a veces una palabra solo, una conversación, una deuda, una muerte, una llamada, cambia todo y uno está en ese infierno cotidiano que son los cuentos de Carver. Entonces, uno de los cuentos que me impactó más allá de la marihuana fue El elefante. El elefante es un cuento contado en primera persona por alguien que está agobiado por las deudas ajenas, ¿no? Comienza la primera línea, es su hermano pidiéndole dinero por enésima vez. Él idea un sistema para que su hermano le pague a su madre, a la que le pasa como una mensualidad, y su hermano obviamente no le paga a la madre, lo cual genera un problema con la madre. Él le paga tiene que pagar una pensión a la exmujer, le tiene que pagar a su hija, que vive con un marido golpeador y vago, le paga a su hijo también, que está en la universidad y que odia el sistema y se quiere ir a Alemania para estar contra el sistema, pero necesita dinero de su padre para huir del sistema. Y a lo largo del cuento, todos esos estratos de carga se hacen cada
vez más insoportables. Este personaje está hundido en la presión continua. Y en un momento tiene un sueño. Él sueña, lo voy a hablar del libro original, él sueña que está montado sobre los hombros de su padre. Dice, yo era un niño muy pequeño, de unos 5 o 6 años. Súbete acá arriba, me dijo. Y tomándome las manos, me alzó en el aire y me montó sobre sus hombros. Estaba a mucha altura del suelo, pero no tenía miedo. Él me sujetaba con fuerza, los dos nos aferramos el uno al otro. Luego echó a andar por la acera. Quité las manos de sus hombros y se las puse alrededor de la frente. No me despeines, dijo. Puedes soltarme, te tengo bien sujeto, no vas a caerte. Al soltarme, al oírle decir esto, caí en la cuenta de la fuerza con que sus manos hacían mis tobillos. Y entonces le solté la frente. Liberé las manos y extendí los brazos a ambos lados. Los mantuve así para mantener el equilibrio. Mi padre siguió andando conmigo sobre los hombros. Yo hacía como si fuera montado en un elefante. De ahí viene el título El elefante de este libro, que está subrayado por mi padre. Es uno de los tantos libros subrayados por mi padre, el cual me hace mucho pensar en una de las grandes imágenes de hombros que tenemos, que es eso de que somos enanos montados en los hombros de gigantes. Una imagen recurrente en la ciencia, esa cuestión de que todo descubrimiento nuestro es pequeño al lado de lo que nos vienen dejando las generaciones anteriores. Pero claro, también pienso, leyendo a Carver, sintiéndome en un cuento de Carver, y uno de los momentos donde más me sentí en un cuento de Carver fue en torno a la muerte de mi padre. Mi padre, en un momento enferma, tiene un largo camino hacia la muerte, y claro, yo sentí el camino de invertirse el elefante. Pasé de estar sobre un elefante a no solo que desapareciera el elefante me sostenía, sino que dejar una carga adicional, no en mí solo, sino en la familia. Esa carga que todos cargamos en estas situaciones. Y poco tiempo después nació mi hija. Y con mi hija vino una relación distinta con los hombros. Hablamos mucho de la relación corporal madre-hija, pero la relación padre-hijo, padre-hija, tiene como sus particularidades que no se exploran tanto, me parece. Una es con los hombros. La relación que yo tengo con mi hija y que aprendí que tenía con los hombros es tremenda. Esa es una de mis primeras fotos con mi hija en mi casa. Hoy la ve mi hija y se ríe porque le digo que es una berenjenita. Está con su enterito violeta, sostenida en los hombros. En los hombros fue el primer lugar donde se dormía. Es casi como contraintuitivo porque el hombro es algo duro, recto, como vimos en los samuráis y en el Chilabert, pero genera una presión en la panza que con el ritmo hace que se duerma con mucha facilidad. Otro atajo que encontré con los hombros es la cuestión de cuando mi hija se pone literalmente pesada, en un movimiento muy rápido la pongo en mis hombros y por lo menos puedo disimular esa locura en la vía pública. Llevarla en los hombros es una de las experiencias más lindas que hay también en la paternidad. Y la paternidad implica pasar a ser el elefante. Y que es una carga brutal que todos los padres conocemos, padres, madres, sabemos la carga enormemente brutal día a día que implica la paternidad. Pero también es hermosa la misión de agarrar a alguien de los tobillos y que no se preocupe de nada, sustraer peso y regalar levedad. Muchas gracias.